Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con él. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y los llamó Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Entonces, aquí ya estábamos diciendo la vez pasada que ya por fin, ¿no? Esta vez que Dios le dio otra oportunidad a Israel, gracias a que Moisés intercedió para que Dios los perdonase después del asunto del becerro de oro, de la idolatría, y también Moisés intercedió para que Dios los acompañe hasta la tierra prometida, porque ya Dios no quería ir con ellos por ser un pueblo de dura cerviz, ¿no? Altivos, ¿no? Alguien, gente que no se arrepiente así nomás, y a veces su arrepentimiento como que parece que no fuera muy así verdadero, ¿no? Entonces, lo cual refleja, no es algo exclusivo de Israel, lamentablemente es mucho de la naturaleza humana, ¿no? Este, pero, ok, Moisés intercedió y Dios les perdonó, y otra vez, ahora esta es la segunda vez que Moisés subió con Dios con las 2 tablas de piedra. Dios ha escrito las 10 palabras, los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Moisés ha estado con Dios otra vez 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Es una cosa sobrenatural. Y ahora que Moisés ha bajado del monte Sinaí, él no se ha dado cuenta que su rostro está brillante, resplandeciente, ¿no? Su rostro, porque ha estado con Dios, y no solamente eso, sino que les ha dado las palabras, ha escrito las palabras del pacto en las tablas de piedra, ¿no? Es una cosa como que el pacto, vieron como la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el pacto antiguo, ¿no? De la ley. Ahora, ¿la ley era para salvar? No, la ley simplemente demuestra, amigos, que quién puede mantener la ley, ¿no? O sea, la ley demuestra que somos pecadores. Demuestra que nadie puede mantener la ley al 100%. Pero es importante porque era el pacto de Dios, ¿no? Que les ha dado la ley escrita en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿qué pasaba? Moisés bajó con su cara resplandeciente. Al principio creo que Israel como que se asustó, ¿no? Pero después Moisés les hablaba con su cara resplandeciente, y ya después de terminar de hablar, ¿qué hacía? Se tapaba la cara. ¿Por qué? Porque él no quería que la gente viera cuando la cara ya se ponía normal, cuando se acababa el brillo, ¿entienden? Entonces, en el momento que el brillo se acababa, no quería que vean. Entonces, como que es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque esto mismo menciona Pablo en 2 de Corintios. ¿Qué pasa? Ahora están con qué, Israel, con la ley, ¿verdad? Con la ley, que es algo glorioso de Dios, pero es algo que es una gloria que no era como permanente. O sea, sí, la ley es importante, obviamente. Incluso cuando Jesús ya venga,
Jesús no va a deshacer la ley aquí en la tierra, no, no, y cuando Él vino, Él mismo dijo que Él no iba a deshacer la ley, no iba a cambiar la ley, ¿no? Más bien elevó la ley. Pero la ley no era una cosa permanente en el sentido que iba a salvarlos. Y así vieron como Moisés cada vez que iba con Dios, su tez brillaba, pero después como que no era una gloria duradera. En cambio, con el nuevo pacto, con el sacrificio de Jesús, que Él sí con su sacrificio nos borra todos nuestros pecados, y no solamente eso, nos da un espíritu nuevo, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Eso sí es permanente, ¿entienden? Entonces en Corintios Pablo quiere explicar cómo Israel, el pueblo de Israel, se ha, se ha unido tanto a la ley, o sea, tanto a la ley, a la gloria de la gloria de la ley, que tienen como un velo que no les permite ver más allá de eso. Y que solamente Jesús puede quitar ese velo para poder, ese velo, ¿no? Ese velo que no deja ver más allá de la ley. O sea, es como que tienen un velo que solamente ven hasta la ley y no pueden ver más allá el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto del Hijo de Dios que con su sacrificio en la cruz, si nosotros creemos en su sacrificio, en su muerte y su resurrección, Él nos da un espíritu nuevo, nos da el Espíritu Santo, ¿no? Es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura que somos, porque ya no somos nosotros con el Espíritu Santo. Entonces es diferente, es muy diferente. Entonces Pablo dice, si lo quieren ver, está en el tercer capítulo de Segunda de Corintios, creo que versículo 13, 14 por ahí. Pero siempre es bueno leer todo el capítulo, ¿no? Para el contexto, y si se puede el capítulo anterior también. Y no es una epístola larga. Que así como Moisés se ponía el velo, ¿para qué? Para que Israel se quede con el brillo, con la gloria de la ley, y no vean cuando la ley, como que esa gloria se desvanecía, esa gloria temporal, una gloria de Dios. Entonces se han quedado con ese velo de la gloria de la ley, y ese velo no deja que ellos vean, como dice, hay una palabra, sus sentidos, el sentido de ellos queda embotado, como que no, todo, no, todo queda como borroso y no pueden ver más allá de la ley. Y una vez que ya aceptan la salvación de Jesús, ahí recién es como que se cae el velo y pueden ver el nuevo pacto, ¿no? Entonces, este pacto es de la ley, es importante. Dios le dio a Moisés las 2 tablas de la ley para Israel, ¿no? Es un pacto con Dios, pero era una cosa que, primero que no salvaba, simplemente reflejaba nuestros pecados, refleja nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecadora, ¿no? En cambio, el pacto de Jesús, el sacrificio, eso sí salva. Eso sí, y no solamente que salva, sino es una gloria permanente que no se desvanece, ¿no? Entonces, aquí está interesante esto, Moisés se ponía el velo para que no vean cuando la gloria se iba, pero sí veían que su rostro estaba todo iluminado. Es muy interesante. Su rostro resplandeciente, ¿por qué? Porque hablaba con Dios. Ahora estaba escuchando un comentario que me pareció interesante también, que es cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesús, y no solamente aceptamos la salvación, ahí ya hay como un comienzo, algo diferente, obviamente. Somos una nueva criatura, somos nuestro espíritu con el Espíritu Santo que Dios nos da. Pero eso hay que poco a poco crecer, ¿no? A través de nuestra relación con Dios. Entonces, obviamente, nosotros pasamos más tiempo con Dios, con su palabra, y Él nos guía y dejamos que Él nos guíe, y no significa que en un día a otro vamos a dejar, qué bueno fuera que un día a otro dejáramos de pecar totalmente. Quizás no sea así, es un proceso, amigos, es un proceso de santificación, pero
poco a poco, si uno va pasando tiempo con Dios, orando, alimentándose de la palabra, obedeciendo, pedirle perdón a Dios o pedirle ayuda en ciertas cosas o en todo, ¿no? Porque nuestra vida toda es para Dios, entonces nuestra vida va a cambiar, o sea, quizás nosotros no lo notamos tanto, pero la gente alrededor, así como el pueblo de Israel notaba el brillo en la cara de Moisés, la gente va a notar, no, quizás nuestra cara no va a brillar, obviamente, así, pero va a notar ese cambio que Dios, que solamente Dios puede hacer en nosotros. Y es un cambio para bien siempre, es un cambio para bien y siempre y cuando estamos con Dios es una cosa firme, ¿ok? Entonces es súper interesante esto, lo del velo de Moisés, su cara resplandeciente. Quizás nosotros no tenemos la cara resplandeciente, pero mientras más estemos con Dios y le amemos y le obedezcamos y nos alimentamos de su palabra, va a haber un cambio para bien en nosotros, en nuestras vidas, poco a poco, ¿no? Poco a poco. No, sí, no creo que sea de un día a otro, aunque hay gente que sí atraviesa cambios radicales de un día a otro, pero es un proceso que Dios nos va limpiando y nos va fortaleciendo y va cambiando nuestra vida para bien, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar ahí, hicimos poquito y ya la próxima es el 35, que es, ahí sí ya van a empezar a reunir todos los recursos para armar el tabernáculo y todas las cosas relacionadas a eso. Bueno, nos quedamos ahí y seguimos mañana. Chao.